El World Justice Project es una organización sin fines de lucro que tiene su sede en Washington, D.C. y está formado por un equipo internacional de abogados, académicos, analistas de datos y expertos en políticas públicas, además de colaborar con redes de expertos, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y organismos gubernamentales en todo el mundo. En ese sentido, el World Justice Project publica un ranking anual que mide la calidad y el respeto por el Estado de Derecho en diferentes países, evaluando factores clave para una sociedad justa, equitativa y con un buen funcionamiento institucional. A través de encuestas a expertos y ciudadanos, el índice abarca más de 140 países. Estos países son clasificados en función de una puntuación general que refleja el respeto y cumplimiento del Estado de Derecho en 8 dimensiones clave. Estas dimensiones incluyen factores como limitación del poder de gobierno, ausencia de corrupción, derechos fundamentales, justicia penal, entre otros. Cada uno de estos factores se mide a través de indicadores específicos y mediante encuestas y análisis de datos. Se asigna una puntuación a cada país en una escala de 0 a 1. En esta escala, un puntaje de 1 representa el máximo cumplimiento con los principios del Estado de Derecho, mientras que 0 representa la ausencia total de cumplimiento. Una vez que cada país tiene su puntuación promedio, los países se ordenan en un ranking, donde el país con la puntuación más alta ocupa el primer lugar y por lo tanto se considera que tiene el mayor respeto por el Estado de Derecho, mientras que los países con puntuaciones más bajas quedan en posiciones inferiores. Justamente en este video hablaré de los 10 países con los peores sistemas de justicia en base a este ranking, pero antes de iniciar vale la pena mencionar a nuestro país. En cuanto al Perú, con una puntuación de 0.48 se encuentra en la posición 90, es decir, dentro de los 50 países con los peores sistemas de justicia. Otro dato importante es que Perú ha bajado casi 20 posiciones, ya que en el 2019 se encontraba en el puesto 71. La caída de Perú en el ranking se explica por diferentes escándalos de corrupción que han afectado tanto al gobierno de Dina Boluarte como al Congreso. Asimismo, el manejo de las protestas sociales luego de la destitución de Pedro Castillo y la represión resultante en más de 50 muertos han generado críticas internacionales por posibles violaciones de derechos humanos. En general, el actual mandato carece de capacidad para frenar y combatir la corrupción y es un gobierno con una de las tasas más bajas de aprobación de toda la historia. Ahora bien, vayamos con el puesto número 10, Camerún. Camerún se encuentra en la posición 133 del ranking con una puntuación de 0.35, principalmente por la crisis anglófona. Esta crisis originó en 2016 cuando las dos regiones anglófonas del país, el noreste y el sureste, comenzaron a protestar por la marginación que percibían en un sistema dominado por la mayoría francófona. En el contexto de Camerún, anglófono y francófono se refiere a las dos comunidades lingüísticas principales del país. Los anglófonos son hablantes de inglés y los francófonos son hablantes de francés. Bien, las manifestaciones pacíficas que empezaron con demandas de reformas educativas y judiciales fueron reprimidas violentamente, lo que escaló las tensiones. Grupos separatistas comenzaron a exigir la independencia de estas regiones, reclamando la formación de un nuevo estado llamado Ambazonia. Desde entonces, el conflicto ha dejado miles de muertos y cientos de miles de desplazados internos. Esta crisis también ha devastado servicios básicos en estas regiones, particularmente en educación. Ataques y amenazas de grupos separatistas han obligado al cierre de más de 2.000 escuelas, afectando a miles de niños. Las fuerzas gubernamentales y los separatistas han sido acusados de abusos contra civiles, incluyendo asesinatos, desplazamientos forzados y destrucción de propiedades. En este contexto, la situación de inseguridad y represión ha debilitado aún más la confianza en el sistema de justicia y en la capacidad del Estado para garantizar derechos básicos. Puesto número 9, Sudán. Sudán ocupa el puesto 134 del ranking con una puntuación de 0.35, debido a la devastadora crisis política y humanitaria que ha estallado desde abril de 2023. Esta crisis originó a partir de un conflicto armado entre las Fuerzas Armadas sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido, provocando miles de muertes y millones de desplazados. La lucha por el poder y el control de recursos entre estos dos grupos ha llevado a una escalada de violencia con atrocidades cometidas contra civiles, incluyendo ataques dirigidos a comunidades étnicas específicas en Darfur, lo que ha llevado a acusaciones de limpieza étnica. Las consecuencias son devastadoras. La infraestructura de salud está colapsada.
la economía se ha contraído significativamente y millones de personas se enfrentan inseguridad alimentaria extrema. Las violaciones de derechos humanos son comunes y la falta de un Estado de Derecho efectivo ha dejado a la población vulnerable y sin acceso a justicia. Todo esto contribuye a que Sudán se encuentre entre los países con peores condiciones de gobernanza y Estado de Derecho a nivel global. Puesto número 8. Egipto. Egipto ocupa el puesto 135 en el ranking con una puntuación de 0.35. La situación en Egipto se ha deteriorado significativamente en los últimos años debido a un entorno político autoritario que limita las libertades civiles y los derechos humanos. Desde la llegada al poder del presidente Abdel Fattah en 2014 ha habido una creciente represión contra la oposición. Las autoridades han llevado a cabo detenciones masivas, hostigamiento a opositores políticos y un estricto control de los medios de comunicación. En particular, la reciente crisis en la que varios periodistas han enfrentado juicios por difamación refleja la precariedad de la libertad de expresión en el país. Además, la falta de un sistema judicial independiente contribuye a la desconfianza de la ciudadanía en la capacidad del gobierno para garantizar justicia. Las denuncias de corrupción son comunes y la población enfrenta numerosas barreras para acceder a un sistema judicial efectivo. En este contexto, Egipto ha visto una caída en la protección de los derechos humanos, lo que ha llevado a un entorno donde la justicia es más accesible solo para quienes tienen conexiones políticas o económicas. Puesto número 7. República del Congo. La República del Congo ocupa el puesto 136 en el ranking con una puntuación de 0.34. Esta posición se debe a varios factores concretos que han afectado el sistema legal y los derechos humanos en el país. Uno de los principales problemas es la corrupción, que afecta muchos aspectos del gobierno y la confianza de la población en las instituciones. Los casos de corrupción en el sector público han sido ampliamente documentados y la falta de rendición de cuentas para los funcionarios públicos ha socavado la efectividad del sistema judicial. Además, el país enfrenta restricciones en los derechos fundamentales y un debilitamiento de la libertad de expresión, donde los medios de comunicación son frecuentemente acosados y censurados. Las manifestaciones pacíficas también han sido reprimidas, con líderes opositores enfrentando arrestos y acosos. La crisis política también ha sido un factor significativo en la degradación de la justicia en el Congo. Desde el 2015 el país ha sido escenario de protestas contra el presidente, quien ha permanecido en el poder durante más de 30 años. El gobierno ha respondido a estas protestas con una fuerte represión, lo que ha llevado a una erosión del espacio cívico y a un aumento de las violaciones de derechos humanos. Puesto número 6. Nicaragua. Nicaragua ocupa el puesto 137 en el ranking con una puntuación de 0.34. Esta posición refleja un deterioro continuo en el Estado de Derecho del país, caracterizado por una erosión significativa de los derechos fundamentales y la falta de límites al poder gubernamental. En el último año, Nicaragua se ha visto afectada por un contexto político represivo, donde el régimen de Daniel Ortega ha intensificado la represión contra la oposición política, lo que ha llevado a la detención de numerosos opositores y al cierre de medios de comunicación críticos. La disminución en la puntuación de Nicaragua se puede atribuir a varias acciones del gobierno, como la restricción de libertades civiles y políticas, la manipulación de las elecciones y un sistema judicial que no garantiza un juicio justo ni la protección de los derechos humanos. Puesto número 5. Myanmar. Myanmar, o también conocida como Birmania, ocupa el puesto 138 en el ranking, con una puntuación de 0.34. La situación en el país ha empeorado drásticamente desde el golpe militar de febrero de 2021, que derrocó al gobierno electo de Aung San Suu. Desde entonces, el régimen militar ha implementado un sistema de justicia cada vez más represivo. Se han establecido tribunales especiales en las cárceles donde los casos se juzgan sin las debidas garantías procesales, violando el derecho a un juicio justo. En 2023, un caso emblemático fue el de un periodista que recibió una condena de 20 años de prisión en un juicio sin representación legal, reflejando un ambiente hostil para la libertad de prensa. Además, la violencia del ejército contra la población civil ha aumentado. En abril de 2023, un ataque militar en Sagaing resultó en la muerte de más de 160 personas, incluidos niños, evidenciando el uso indiscriminado de fuerza por parte del régimen. La población sufre además por la escasez de alimentos y medicinas, agravada por el conflicto y restricciones impuestas por la junta, que impiden la ayuda humanitaria. Estas condiciones han llevado a que millones de personas estén desplazadas y necesiten asistencia urgente. Puesto número 4. Haití.
Haití ocupa el puesto 139 en el ranking con una puntuación de 0.33. La situación del país es extremadamente crítica, marcada por una severa crisis política y social. Desde la conclusión del mandato del presidente Jovenel Moïse en 2021, Haití ha caído en un estado de anarquía donde las pandillas han tomado el control de amplias áreas, desafiando la autoridad del gobierno. Esto ha resultado en un aumento de la violencia, incluyendo asesinatos y secuestros, donde las fuerzas del orden son incapaces de actuar debido a la desconfianza y a la falta de recursos. Además, el gobierno de Ariel Henry ha sido criticado por su falta de legitimidad, ya que no ha convocado elecciones desde la muerte de Moïse, lo que ha dejado al país sin parlamento funcional por casi 3 años. Esta ausencia de un marco democrático ha permitido que el poder ejecutivo actúe sin controles adecuados, erosionando aún más el Estado de Derecho. Las instituciones judiciales han sido totalmente politizadas. Puesto número 3. Afganistán. Afganistán ocupa el puesto 140 en el ranking, con una puntuación de 0.32. La situación del Estado de Derecho en Afganistán ha sido devastadora desde la toma del poder por los talibanes en agosto de 2021. Este cambio de régimen ha llevado a un aumento de la represión de las libertades civiles, incluidos los derechos de las mujeres y la libertad de expresión. Las leyes y normativas que antes ofrecían cierta protección han sido desmanteladas, lo que ha llevado a un clima de miedo y control autoritario. Además, Afganistán enfrenta una crisis humanitaria severa, con altos niveles de pobreza y falta de acceso a servicios básicos. La corrupción es endémica en todas las instituciones y se percibe que la mayoría de los jueces están involucrados en prácticas corruptas. Puesto número 2. Camboya. Camboya ocupa el puesto 141 en el ranking con una puntuación de 0.31. Esta baja clasificación se debe a una serie de problemas en el sistema judicial y en la gobernanza. El gobierno del primer ministro Hun Sen ha sido criticado por la falta de independencia judicial, ya que se considera que las decisiones judiciales están influenciadas por el poder ejecutivo, lo que limita la imparcialidad del sistema. Además, la corrupción es un problema significativo, afectando la percepción pública de la justicia y la eficacia del gobierno. Otro factor que contribuye a la mala posición de Camboya es la represión de la oposición. Desde 2017, el partido opositor ha sido desmantelado y los críticos del gobierno enfrentan acosos y amenazas. Esto ha debilitado los derechos civiles y políticos, generando un ambiente de miedo que afecta la participación ciudadana en procesos democráticos. Finalmente, puesto número 1, Venezuela. Venezuela ocupa el último lugar en el ranking con una puntuación de 0.26. Este bajo desempeño se debe a una combinación de factores que reflejan la crisis política, económica y social del país. La consolidación del poder en el Ejecutivo bajo el liderazgo de Nicolás Maduro ha llevado a la erosión de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, creando un ambiente autoritario en el que el acceso a la justicia se ve gravemente limitado. Desde que Maduro asumió la presidencia, su gobierno ha sido acusado de llevar a cabo una represión sistemática de la oposición política, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos de opositores. La falta de un sistema judicial imparcial ha permitido que estos abusos continúen sin consecuencias. En este contexto, se han implementado leyes que restringen la libertad de expresión y la capacidad de organización política, lo que ha llevado a una crisis de confianza en las instituciones del país. El ambiente de corrupción endémica y la impunidad han agravado la situación, donde la justicia es percibida como un instrumento del régimen en lugar de un mecanismo de protección de derechos. Todo esto ha contribuido a que Venezuela tenga la puntuación más baja en el ranking mundial, reflejando un entorno donde el Estado de Derecho está casi ausente y la población enfrenta dificultades en su vida cotidiana. Un punto importante que detallar antes de finalizar el video es la ausencia de Corea del Norte en el ranking. Corea del Norte no está presente en el ranking debido a la falta de información confiable y sistemática sobre el Estado de Derecho en el país. El régimen de Kim Jong-un mantiene un control extremo sobre la información, lo que impide la recopilación de datos precisos sobre la situación social, económica y política. En general, las restricciones severas que impone el gobierno sobre la libertad de expresión, los medios de comunicación y los derechos humanos dificultan o han dificultado la evaluación objetiva de sus instituciones.